Introducción. En esta presentación abordaremos diferentes temas como los cuidados paliativos, que tiene como propósito brindar al personal de enfermería o de salud información necesaria sobre el manejo del paciente, que en este caso requieren cuidados paliativos. Como también hablaremos de la Ley 68 que regula los derechos del paciente y explicaremos sobre la vida de Cecily Saunders, y finalmente culminamos con los diagnósticos de enfermería, recalcándolo en el ámbito holístico. La Ley 68 del 20 de noviembre del 2003 se divide en 8 capítulos que está constituido por 55 artículos. Toda persona tiene derecho a que se le respete la confidencialidad de sus datos que pueden referencia a su salud, ya sean consultas, reclamos, trámites, expedientes médicos o tratamientos que se le estén proporcionando. El capítulo 1 lleva por título Disposiciones Generales, la cual consta de 3 artículos, de los cuales marcan los objetivos de la ley, que son regular los derechos y las obligaciones que tienen los pacientes, los profesionales, los servicios de salud públicos o privados. Seguidamente, el siguiente artículo tiene como objetivo garantizar los requisitos de la información de cada paciente en su expediente clínico. El capítulo 2 lleva por título Derecho a la información, lo que quiere decir que todo paciente tiene derecho a recibir información, ya sea de algún proceso, medicamento que se le esté aplicando. El responsable de brindar la información es el doctor y se respeta si algún paciente no quiere recibir la información. El capítulo 3 lleva por nombre Derecho a la intimidad. Todo paciente tiene derecho a que se le respete su confidencialidad, ya sea su diagnóstico, sus nombres, familiares, de que estén padeciendo, entre otras cosas. Y si alguien incumple esto es sancionado por las normas del Código Penal. El capítulo 4 lleva por título Derecho a la autonomía del paciente y a su voluntad expresa. Este consta de 7 artículos que resumidamente podemos decir que los servicios de salud informan por escrito desde el momento en que un paciente ingresa tratamientos, medicamentos o procesos, todo lo que se le vaya a aplicar a este paciente hasta que salga. Cualquier intervención, la persona afectada tiene que dar su conocimiento. Cada documento debe ser muy específico a la hora de que se vaya a aplicar algún tratamiento, ya que esto es un documento legal. Capítulo 5. Derecho de los pacientes en fase terminal. Esta persona en fase terminal debe estar informada de los procesos y podrá oponerse a la aplicación de algún medicamento, ya sea para mejoramiento o para disminución del dolor. El capítulo 5 se subdivide en 10 artículos que van derivados del artículo 22 hasta el artículo 32. El artículo 22 relata que toda la persona puede oponerse a la aplicación de algún medicamento. En el artículo 23, mantener medidas que mejoren la calidad de vida. En el artículo 24, se centra en 5 requisitos. En el artículo 25, se considera fase terminal por el diagnóstico médico. El artículo 26, el médico acatará la descripción del paciente. En el artículo 27, si alguien interviene, el numeral 2 es sancionado. El artículo 28, firmada la oposición, el médico archivará unos documentos. En el artículo 29, la oposición puede ser revocada. En el artículo 30 relata los derechos y obligaciones no estarán condicionados. En el artículo 31
Ningún profesional puede intervenir. Y en el artículo 32 que dice que prohíbe el ejercicio de eutanasia. Capítulo 6. Documento de voluntades anticipadas. Esto se subdivide en 4 artículos, que es artículo 33, artículo 34, artículo 35 y artículo 36. Quieren decir que este documento es dirigido al médico, que cualquiera persona con mayor o menor capacidad pueda dejar instrucciones activas en alguna circunstancia, aunque no esté presente. La persona podrá decidir a tema de trasplante de órganos y esta decisión será respetada por las autoridades de salud y se incorporará al expediente médico. En el capítulo 7, en el expediente clínico, este se subdivide en 15 artículos que abarca desde el artículo 35 hasta el artículo 50, que quiere decir que el expediente clínico recoge el conjunto de documentos relacionados al proceso de cada enfermo, identificándolos ante los médicos y demás profesionales de la salud que puedan atender al paciente. Los expedientes clínicos se pueden elaborar mediante soporte de papel, audiovisual e informático y siempre se debe de garantizar la autenticidad de dichos documentos. En el artículo 8, derechos en relación con el expediente clínico, este se subdivide en 5 artículos que abarca desde el artículo 51 hasta el artículo 55, que se trata en el derecho que puede ejercer un paciente por ser representado. Biografía de Cicely Saunders. Nació el 22 de junio de 1918 en Barnet, Inglaterra. Falleció el 14 de julio de 2005 a los 87 años de cáncer de mama, en su habitación del Christopher Hospice, el hospital que ella fundó, atendida con los mismos tratamientos que ella había comenzado. La religión de Cicely era el anglicanismo. Sus padres, Gordon Saunders y Mary Christian. Su cónyuge, Marian Bosch, fue educada en el Thomas Medical Hospital School, en el Ann College y en el King College de Londres. Cicely Saunders centró su carrera en el trabajo social y la enfermería. En plena Segunda Guerra Mundial, se unió a la Escuela de Entrenamiento Nightingale para formarse como enfermera de la Cruz Roja. Y luego, más tarde, empezó sus prácticas en varios hospitales de Londres, donde pasó por consultas y salas médicas, quirúrgicas, infantiles y ginecológicas en el Hospital Park, hasta que en 1944 regresó al Ann College debido a una lesión en la espalda, tras lo que obtuvo su título de trabajadora social. Debido a las escasas influencias de las enfermeras o de las trabajadoras sociales sobre los pacientes, decidió empezar a los 33 años sus estudios de medicina, título que obtuvo en 1957, con una beca para sus estudios del tratamiento del dolor en enfermos terminales. Al igual que Florence Nightingale, transformó la enfermería y los hospitales al darse cuenta de las insuficiencias que sufrían los soldados durante la Guerra de Crimea. Cicely Saunders fue consciente de las carencias en los cuidados hospitalarios de los pacientes incurables antes de morir. Frase célebre de Cicely Saunders: "Usted importa por lo que es, importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad". Hoy esta labor se conoce con el nombre de cuidados paliativos. Su razón de ser es un tipo de atención centrado en las personas al borde de la muerte. Este pensamiento le llevó a convertirse en una ferviente defensora de la muerte digna y a oponerse a la eutanasia con el argumento de que
que la muerte puede ser una experiencia positiva a la que todos tenemos derecho. La risa de Cicely era fuerte como ella, rica en matices como su vida, franca como lo fue su actitud frente al enfermo, y contagiosa como fue su convencimiento absoluto de que no podemos seguir abandonando a quien sufre en silencio mientras la vida se le escapa de sus manos. Cicely Saunders, enfermera, trabajadora social, médica y pionera de los cuidados paliativos modernos. A partir de sus investigaciones y cuidados brindados en los distintos hospitales, fue desarrollando la teoría del dolor total, la cual tuvo su definición en el año 1964, la cual experimenta con un paciente en fase terminal. Una enfermera o cualquier miembro de la salud que tenga relación con un paciente en fase terminal debe de tener en cuenta los diferentes aspectos emocionales, sociales y espirituales, ya que no solo tratará con el paciente, sino con cada uno de sus miembros de la familia. Conocimiento de Cicely Saunders. Fue miembro de los colegios reales médicos de enfermeras y cirujanos. En 1965 fue designada como oficial y en 1979 como Dama de la Orden del Imperio Británico. Reconocimiento de Cicely Saunders. Fue miembro de los colegios reales médicos de enfermeras y cirujanos. En 1965 fue designada como oficial y en 1979 como Dama de la Orden del Imperio Británico. El Hospicio Moderno, esta es donde Cicely Saunders, ella construyó su hospital, ¿sí? El Hospital Moderno. El hospicio significa sentimiento cálido. Para referir a la antigüedad, se atendían los enfermos graves para aliviar sus síntomas y darle algún bienestar al paciente, ¿sí? La mayoría de las personas fallecían en su casa y la muerte era como un hecho que se daba de forma natural. El inicio oficial de un hospicio moderno se llamó al movimiento Hospicio Moderno. Se consideraba con la fundación del señor Christopher Hobson en Londres. Allí se estableció en el año 1967 el primer hospicio creado en donde los pacientes podían cuidarse del jardín, escribir, pintar, conservar e incluso cuidarse el cabello. También ellos contaban con un grupo de arte, un grupo de música y también de danza, ¿sí? Este proporciona una atención total activa, continua a los pacientes y familiares, ¿sí? Por un equipo multidisciplinario, con la finalidad de alargar a toda la costa la vida del paciente terminal, sino también de mejorar la calidad de vida del paciente. Y también era cubrir todas las necesidades del paciente, incurable o enfermedades avanzadas. Más que nadie Cicely fue responsable de establecer una disciplina y la cultura en los cuidados paliativos. También Cicely presentó un cuidado y un manejo eficaz del dolor, ¿sí? E insistió también que las personas moribundas necesitaban una dignidad, una compasión y un respeto. También Cicely Saunders abolió, que indujo sobre la ética, ¿sí? Imperante que los pacientes que se podían curarse, aquellos que no se podían curarse, eran un signo de fracaso, según ella, ¿sí? Y que podía ser aceptable e incluso deseable mentir sobre su pronóstico. Aquí presentaré el artículo de Cicely Saunders. Esta fue publicada el 2016, en noviembre de 23. Fue publicada en la revista de Vida Científica. ¿Sí? Los autores que fueron publicados fueron Javier San Martín y Sakun Letwoma. Los artículos: la evolución de los centros para tratar a las personas enfermas terminales,
Según el artículo, los cuidados paliativos modernos comenzó con otras cosas, o sea, más atrás en Inglaterra, con Cicely Saunders. Cicely Saunders transformó la enfermería y los hospitales al darse cuenta que de las insuficiencias que sufrían los soldados en la guerra de Crimea. Cicely Saunders fue consciente de la carencia en los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes incurables antes de morir. ¿Sí? Ella también trajo su convicción que puede resumirse en una frase que dice, así como tenemos el título, importas porque eres tú hasta el último momento de vida. Este pensamiento llevó a convertirse en una fiel sirviente de la muerte digna y a oponerse lo que se refiere a la eutanasia, con el argumento de que la muerte puede ser una experiencia positiva y a la que todos también tenemos derecho. Cicely Saunders a los 33 años fue a estudiar medicina en el año 1957. Junto con una beca, ella fue a estudiar lo que es el tratamiento del dolor en enfermos terminales. A partir de su experiencia en los diversos hospitales que ella trabajó y los resultados de su investigación, ella desarrolló la teoría del dolor total. ¿Sí? Ella en su estudio se basó en lo que es el área física, el área social, espiritual, psicológica, entre otros. Principalmente en lo físico, ella decía que están los tipos de dolor que existen en una persona, síntomas que le acompañan, la intensidad o factor que lo modifican al paciente. También se basó en lo social. En lo social ella decía que la pérdida del trabajo, la dependencia, los amigos, los estatus económicos, el rol de la familia. En los espiritual, ella decía que también los pacientes presentaban enojo con el destino, pérdida de la fe, miedo a lo desconocido, miedo también hacia la muerte. En lo psicológico, también presentaban lo que es la ansiedad, el miedo a sufrir la depresión. También Cicely Saunders utilizó un método paliativo, ¿sí?, que se basaba en la sedación continua del paciente con morfina, con un medicamento llamado morfina. Ella administraba por vía oral, lo que le permitía continuo, estable y consciente o con una razonable calidad de vida, en lugar de sedarlo completamente cada aumento del dolor. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son un tipo especializado de atención médica que se centra en aliviar los síntomas y el estrés de personas que padecen enfermedades graves. Trabajan con el sufrimiento, la dignidad de las personas, el cuidado de las necesidades humanas y calidad de vida de la gente afectada por una enfermedad crónica o que están en su fase final. El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades graves. Por tanto, exigen un equipo multi e interdisciplinario de especialistas con capacidades específicas y sintonizados entre sí. ¿De qué manera ayudan los cuidados paliativos? Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retardar la muerte. Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes activamente hasta la muerte y brindan un sistema de soporte para ayudar a la familia y a los pacientes a adaptarse al proceso de enfermedad y muerte. Los cuidados paliativos pueden brindarse al mismo tiempo que los tratamientos destinados para curar o tratar la enfermedad. Asimismo, se pueden dar cuando se diagnostica la enfermedad, durante todo el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida. Los cuidados paliativos se les puede ofrecer a personas con enfermedades tales como cáncer, enfermedad crónica, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal
demencia y SIDA. Los cuidados paliativos pueden comenzar con un equipo de atención del cáncer, por ejemplo. Hay que informarles sobre cualquier síntoma que ellos tengan. También hay que hablarles acerca de los cambios o problemas en su vida, como la necesidad de que los trasladan a un hospital o ausentarse en su trabajo, si es que trabajan. El equipo de los cuidados paliativos también se añade un psicólogo, un asesor o un especialista en vida infantil. Estas personas pueden ayudar con las necesidades emocionales o de salud mental y con los problemas familiares, como también un trabajador social que puede ayudar con las tareas cotidianas, o un capellán u otro consejero espiritual, o por ejemplo un pastor si es evangélico. Esta persona puede ayudar con las dudas, los miedos y las preguntas sobre la vida y sobre su enfermedad. Ellos también pueden ayudarlo a encontrar apoyo u otras cosas. Investigación científica. Cuidados paliativos, una necesidad en la atención reumatológica. Esta investigación fue publicada por la Revista Cubana de Reumatología entre enero y abril del 2013. Sus autoras son Ana Marta López Mantecón, ella es especialista en primer grado en Medicina General, Integral y Reumatología, y María Cristina Reyes Méndez, ella es especialista en segundo grado de Oncología. En dicha investigación nos dice que los cuidados paliativos son una modalidad de la medicina en la que el ejercicio profesional se centra en la atención integral, activa y continuada del paciente y su familia, realizada por un equipo multidisciplinario cuando la expectativa no es la curación, sino proporcionar calidad de vida sin alargar la supervivencia. Deberá cumplir aspectos ya sean físicos, psicológicos, sociales y espirituales, y se extenderá al periodo de duelo. También nos mencionan el progreso de la medicina paliativa, donde nos dicen que la medicina paliativa en su evolución nos presenta desde las perspectivas de hoy una visión más amplia que va desde los cuidados médicos apropiados de pacientes con enfermedades activas y avanzadas con pronóstico limitado y donde el objetivo fundamental es la mejora de la calidad de vida, hasta los cuidados de pacientes con enfermedades de mal pronóstico, pero cuya muerte no aparece cercana. Esto incluye a pacientes con diagnósticos recientes de cáncer avanzado, a pacientes con enfermedad crónica avanzada, también aparece la demencia, pacientes con SIDA, entre otros. Por otra parte, nos habla de los cuidados paliativos en reumatología, donde señala que las enfermedades inflamatorias sistémicas mediadas por mecanismos inmunes o enfermedades autoinmunes sistémicas, clásicamente conocidas como colagenosis o conectivopatías, que constituyen un grupo de entidades que tienen el papel central de la atención en reumatología como especialidad. Dentro de ese grupo se incluyen a la artritis reumatoide, aparece también la esclerosis sistémica, las miopías inflamatorias y las vasculitis necrocitizantes sistémicas, entre otras más. Además nos dice que los pacientes reumáticos tienden a ser sujetos que, además de presentar estos padecimientos, tienen importantes comorbilidades que potencializan las complicaciones del curso de la enfermedad reumática. Son además hospitalizados de manera recurrente con múltiples consultas, consumen medicamentos variados en alto costo y resulta más complejo porque muchas veces ellos manejan los síntomas.
Conclusión. Con la realización de este trabajo hemos podido concluir que la Ley 68 es de gran importancia, ya que es donde se detectan los derechos que tiene un paciente. Cada capítulo consta de sección que va desde disposiciones generales hasta el derecho de relación con el expediente clínico. Tenemos que hacer un énfasis de que no solo incluyen pacientes, específicamente el capítulo 6 va dirigido directamente a médicos. Los cuidados paliativos en la ética no deben solo preocuparse de la enfermedad y del dolor del enfermo, sino del enfermo en conjunto con su entorno familiar, de las personas que sufren junto a él, a quien hay que informar de la gravedad de sus padecimientos y prepararlos a todos para el momento del desenlace de la enfermedad, que es la muerte. Cicely Saunders fue la primera especialista que abordó los momentos previos a la muerte en enfermos terminales de manera global e inició el movimiento Hospice, que posteriormente se extendió por todo el mundo, desde el Christopher Hospice de Londres, un hospital con 100 camas exclusivo para pacientes con cáncer.